Cleopatra VII, Thea Philopator, la última gobernante de la dinastía ptolemaica. Una mujer que desafió imperios y dejó una huella indeleble en la historia. Reina, estratega, amante y símbolo eterno de Egipto. Pero, ¿cómo una joven princesa llegó a convertirse en uno de los nombres más legendarios de la historia? Esta es su historia. Cleopatra nació en el año 69 a.C. en Alejandría, la capital de Egipto, en el seno de la dinastía ptolemaica, descendientes de uno de los generales de Alejandro Magno. Aunque su linaje era macedonio-griego, Egipto se convirtió en su hogar y ella en su alma. Desde su infancia, Cleopatra fue educada como una futura reina. Aprendió matemáticas, filosofía, astronomía, pero lo más importante, dominó múltiples lenguas: griego, latín, hebreo, arameo y el idioma de su pueblo, el egipcio. Esto fue clave para su popularidad entre los egipcios, que la vieron como una soberana cercana. Pero la estabilidad de su infancia fue sacudida por el tumulto político. Su padre, Ptolomeo XII, fue expulsado del poder, y su exilio en Roma dejó en Cleopatra lecciones importantes sobre política internacional. A la muerte de su padre en el año 51 a.C., Cleopatra, con solo 18 años, ascendió al trono junto a su hermano menor, Ptolomeo XIII. Sin embargo, la cogobernanza estaba lejos de ser pacífica. Cleopatra era ambiciosa y sabía que no podía compartir el poder. Enfrentada a la presión de la corte y los consejeros de su hermano, Cleopatra fue expulsada de Alejandría, lo que marcó el inicio de una lucha feroz por el control de Egipto. Pero Cleopatra no se rindió. Con astucia y audacia, logró reunirse con el entonces gobernante de Roma, Julio César, a quien sedujo tanto política como personalmente. Gracias a esta alianza, Cleopatra restauró su poder y eliminó a Ptolomeo XIII del trono. La relación entre Cleopatra y César fue tanto una alianza política como un romance. En el año 47 a.C., Cleopatra dio a luz a Ptolomeo XV, Philométor César, más conocido como Cesarión, a quien proclamó como hijo y heredero de Julio César. César se encontraba en una posición incómoda. Si bien reconocía a Cesarión como su hijo, la presencia de Cleopatra en Roma desató controversia. A pesar de las tensiones, Cleopatra soñaba con un imperio conjunto romano-egipcio, con César y ella como regentes y su hijo como futuro emperador. Pero el asesinato de César en el 44 a.C. truncó estos planes. Cleopatra regresó a Egipto, donde tendría que enfrentarse nuevamente a las incertidumbres políticas. Tras la muerte de César, Cleopatra encontró en Marco Antonio un nuevo aliado y amante. Antonio, uno de los principales generales de Roma, cayó bajo el hechizo de la reina, sellando su relación con una alianza política y amorosa. La relación entre Cleopatra y Antonio fue intensamente simbiótica. Ella necesitaba su poder militar, y él, los vastos recursos de Egipto. Juntos soñaban con un imperio oriental que podría desafiar la hegemonía de Roma. Sin embargo, esta alianza provocó la furia de Octavio, el heredero de Julio César y futuro emperador de Roma. La confrontación entre Octavio y Antonio era inevitable, y Cleopatra se preparó para defender su reino. El 2 de septiembre del 31 a.C., la confrontación decisiva tuvo lugar en la costa de Grecia. La flota combinada de Antonio y Cleopatra fue derrotada por las fuerzas de Octavio en la batalla de Actium, sellando el destino de ambos. Antonio y Cleopatra cometieron errores estratégicos, pero también fue el destino de dos mundos chocando. Roma no permitiría que Egipto, bajo Cleopatra, desafíe su supremacía. Después de la derrota, Antonio, creyendo que Cleopatra había muerto, decidió quitarse la vida. Cleopatra, al ver a su amante morir en sus brazos, tomó la decisión más famosa de su vida. No permitiría que Octavio la exhibiera como un trofeo. Según la leyenda, Cleopatra se suicidó utilizando la mordedura de un áspid, un símbolo de su reinado. Fue su último acto de desafío. Sin embargo, algunos historiadores creen que podría haber utilizado venenos cuidadosamente preparados. Cleopatra murió en el año 30 a.C., marcando el fin del antiguo Egipto como reino independiente y el inicio del dominio de Roma en la región. Con su muerte, Egipto se convirtió en una provincia romana.